Muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse conmigo el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante sobre los niños que no obedecen y qué hacer para corregir esta conducta. Bueno, Psicología en Equilibrio nació más o menos en el 2023. El último video que subí fue el año pasado y este 2026 pienso retomar ese lindo proyecto que se quedó pronto en stand-by en algún momento. Yo subía videos cada domingo, no me voy a comprometer en ese momento a volverlos a subir cada domingo, pero sí a retomar el canal y bueno, nunca es tarde para volver a continuar con este hermoso proyecto. Vamos a continuar entonces con el tema que nos interesa. Casi todas las temáticas que subimos aquí en Psicología en Equilibrio tienen mucho que ver con digamos, la frecuencia en la que un motivo de consulta se repite, ¿sí? Diferentes padres acuden a consulta por algo en particular y eso me llama la atención y me hace pensar que posiblemente muchos padres de familia estén pasando por lo mismo. Para los que no saben, mi nombre es Laura, yo soy profesional en psicología. Este año me recibí como especialista en desarrollo infantil de educación y magíster en atención integral a la primera infancia. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, como ven en el título y como lo dije al principio, sobre los niños, pero más allá no obedecen, es que no siguen instrucciones. Son esas dos conductas particulares de no seguir instrucciones y negativa seguir la instrucción. Vamos a hablar precisamente de esas dos conductas y qué vamos a hacer para manejarlos o para menguarlos. Precisamente vamos a dividirlo en tres partes, ¿sí? Tres errores comunes que realizan los padres frente a ese tipo de conductas. Pero primero hablemos de qué significa no seguir instrucciones y cuál es la diferencia con la negativa a seguir la instrucción. Son dos conductas diferentes y que se pueden manejar de forma diferente. Cuando un niño no sigue instrucciones, precisamente a ese niño le que repetimos varias veces, no hagas, no hagas, no hagas, y pues realiza, ¿sí? Aquel niño que le decimos no te pares y se para. Ya, definitivamente el niño no logra dimensionar o no logra seguir tu instrucción, como su nombre lo dice. Negativa, seguir, digamos, falta de seguimiento de instrucciones, ¿sí? La otra parte de la negativa, seguir instrucciones, que es diferente, es cuando el niño se niega, pero o sea, sigue la instrucción. Básicamente sería como, no sé, fulanito, no te pares ahí, y el niño dice, no, yo sí me quiero parar aquí, pero se va, ¿sí? ¿Me hago entender? Entonces, precisamente de eso se trata nuestro video, de poder mirar cómo podemos hacer para manejar estas dos conductas en los niños. Primero vamos a empezar con la falta de seguimiento de instrucciones, ¿sí? Cuando no seguimos instrucciones, tenemos que darnos cuenta que hay algo muy importante que yo siempre empiezo con eso en las terapias, es la etapa de desarrollo de los niños. Eso se maneja según las etapas de desarrollo. No es lo mismo hablarle a un niño de 5 años o hablarle a un niño de 10. No es lo mismo hacerlo con un joven de 15, ¿ya? Son tres etapas diferentes del desarrollo y tres formas diferentes en las que debemos nosotros como padres de familia dar nuestra instrucción, ¿ya? Muchos padres llegan a consulta, como lo expresé al principio, con esa misma situación. Mi niño no sigue instrucciones, ¿listo? Vamos a verlo solamente desde el punto de vista familiar. Hay muchos niños que siguen instrucciones en las casas, pero no en los colegios. Por ahora vamos a hacerlo en la familia y déjame en los comentarios si requieres que lo hablemos como si fuera escolar, ¿listo? Un error muy común que realizan los padres es no dar instrucciones claras. Créanme que es demasiado común, demasiado frecuente este tipo de reacción de los papás. ¿Y cómo lo puedo explicar yo? Muchas veces llegan los niños que no siguen instrucciones en la casa y cuando están en consulta, en consultorio privado, sí las siguen. Al terapeuta sí le siguen las instrucciones. Eso pueden ser muchísimos factores, ¿no? No sé que el terapeuta se las sepa todas. Bueno, uno ha estudiado también para manejar ese tipo de conductas o desde mi experiencia pues las sé manejar, pero también tiene que ver mucho con el moldeamiento adulto y eso lo explico yo mucho a los papás. Muchas veces no es el niño, sino que el adulto no sabe cómo manejar la situación. ¿Me hago entender? Precisamente, cuando damos una instrucción no clara dentro del cerebro de nuestros niños, pues no hay una instrucción clara, o sea, tal cual, 2 más 2 es 4. No hay una instrucción clara, no hay un seguimiento de instrucción clara y finalmente pues el niño desobedece, entre comillas, ¿ya? ¿Cómo sería un ejemplo de instrucción no adecuada? Por ejemplo, Violeta, no saltes del trampolín, ¿ya? Te vas a caer. Mira la instrucción tan larga, ¿ya? Que posiblemente no lleve al niño a poder reflexionar la dimensión de lo que va a pasar, ¿sí? Le decimos que se va a caer, pero posiblemente la instrucción es demasiado larga y estamos hablando de la desde no. Ese es nuestro primer error.
Lo que yo debería hacer con el niño es empezar a decirle, bájate del trampolín, por ejemplo, que es una instrucción diferente. Violeta, bájate del trampolín, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La primera es demasiado larga, ¿sí? La primera mantiene no, si no saltes, Violeta, del trampolín, da una instrucción de yo debo seguir saltando. O sea, en la mente de nuestros niños muchas veces, y ya más que son oposicionistas, o sea, que se oponen mucho a la norma, pues van a entender eso, ¿sí? Ah, no debo saltar aquí, entonces más salto aquí. ¿Listo? Entonces, una instrucción que puede contrarrestar mucho eso sería decir lo que esperamos de la conducta. Como por ejemplo, Violeta, bájate, que te va a poner los zapatos, ¿sí? O Violeta, bájate del trampolín. Una instrucción más corta. Otra parte importante de las instrucciones es el tono de voz con el que nos decimos, ¿ya? Muchas veces llegan muchos niños a consulta y me sorprende mucho ver a los padres cuando dan la instrucción y cuando lo hacen delante mío, yo les explico a los papás, yo no intervengo porque no debo quitar autoridad a los papás, ¿sí? Los retroalimento, pero no voy a corregir a tu hijo delante tuyo, porque pues no es lo adecuado dentro de cuando trabajamos conducta, porque finalmente yo no quiero que los niños se porten bien conmigo, sino que se porten bien pues, con los papás o en el colegio. Ese es mi objetivo. Entonces, precisamente nos vamos a enfocar en que el menor le siga la instrucción al padre de familia. Pero vemos a aquella mamá o aquel papá que es, mi amor, bájate de ahí, por favor. Ya te dije que no hicieras eso. Mira el tono de voz que yo utilicé. Posiblemente también ocurre que le da un poco de pena al padre de familia por regañar al niño delante del terapeuta, o pues que en casa se siente un poco limitado también porque no sabe qué va a decir el psicólogo. La idea es que hablemos con tono de voz firme cuando tratamos de una instrucción, que se note la diferencia del tono de voz. Por ejemplo, yo tengo un tono de voz muy suave y muy bajo. Si yo quiero dar una instrucción que se sienta firme, tendría que subir la tonalidad de mi voz sin gritar y sin llegar al autoritarismo, pero mantenerlo neutro y que se escuche claro y firme que estoy dando la instrucción, ¿ya? Esa es parte importante del proceso cuando estamos intentando que los niños sigan instrucciones. El tono, la tonalidad de voz pasa mucho más es con las mamás. A veces pasa con los papás que dan un tono de voz demasiado alto, demasiado fuerte y asustan a los niños y finalmente seguimos la instrucción, no es porque quiera seguirlo, porque entendí las consecuencias, sino por miedo a que me va a pasar, ¿sí? O por miedo a que me vayan a pegar, o por miedo a que me vaya a regañar más duro, que me vaya a quitar la tablet, me vaya a quitar el celular, ¿listo? Esa es una parte importantísima, entonces ya tenemos dos herramientas importantes, la instrucción clara, corta y precisa, y el tonalidad de voz. Cuando doy la instrucción también es importante que enfaticemos mucho, y me voy a devolver a esto, a lo que esperamos de la conducta del niño y no a lo que no queremos que haga. Es un truco, digamos así, infalible en conducta. Es lo que yo quiero que haga, ¿ya? Siéntate aquí, por ejemplo. Violeta, siéntate aquí. En vez de decir, Violeta, no te pares. Tiene diferencia de la instrucción. Ensáyenlo y me cuentan cómo les van los comentarios con esta temática o ese ejercicio de empezar a decir a los niños lo que esperamos de ellos. Funciona muchísimo mejor, eh, digamos, cuando hablamos de conducta infantil. Muchas veces también llegan los padres a consulta cuando tenemos un niño pues, que no sigue la instrucción, digamos, muy acotado, pierden la paciencia y se estresan mucho y terminan gritando durísimo, quitándolo todo, quitando todos los juguetes, la tablet, el televisor y ya no saben qué hacer, están agobiados. Intenta que tu hijo no vea, intenta, por eso te lo digo, porque yo sé que para él suena muy bonito, pero perdemos la paciencia porque somos seres humanos. Intenta mantener un estado de calma cuando estás dando la instrucción. Calma no es relajo. Calma es que se sienta fuerte, claro, conciso, breve, pero se sienta tu autoridad. Si no, el niño no lo va a comprender y pues precisamente no lo va a realizar. Por otro lado, son los niños que se oponen a la norma, pero sí realizan la instrucción. O sea, aquellos que dicen no lo voy a hacer y te retan, ¿sí? Y finalmente siguen la instrucción. Esa oposición irrita mucho a los padres, a los adultos, a los padres de familia, a los profesores. Irrita bastante porque uno quisiera que el niño siguiera la instrucción rápida, pero cuando el niño te dice no y te desafía con su rostro y con su actitud, precisamente esa recomendación final sirve muchísimo con los niños oposicionistas, y es mantener la calma como adulto. Yo puedo manejar esa situación, yo puedo continuar con lo que estoy realizando, yo puedo darle una instrucción. Eso es como unas verbalizaciones. Propiamente tengo un video, pero pronto voy a colocar el clip aquí abajito,
donde hablamos del manejo emocional para adultos y sirve mucho para ese tipo de ocasiones, donde podemos trabajar nuestras emociones primero para después manejar las emociones de nuestros niños y que pues no colapsemos cuando estamos dando una instrucción precisamente. Entonces, este es nuestro primer truco. Vamos a continuar con los dos siguientes. Bueno, el siguiente error, sí, que cometen muchos los padres de familia es no ceder a sus consecuencias, digámoslo así. A muchos instructivos dicen no ceder a las amenazas, pero no es una palabra adecuada. No ceder a las consecuencias o no cumplirlas, ya, ni las consecuencias ni los premios. A ver, ¿a qué me refiero yo con esto? Muchas veces los padres de familia, digamos que dicen, te voy a quitar el televisor si en 5 minutos no bajas. Y el niño bajó en 10 minutos y él sigue el televisor prendido porque estoy tan cansado, de, ya para qué, cómo lucha, y continúa el televisor prendido, por ejemplo, ¿ya? Este tipo de actitudes como tal, lo que hace con los niños que están oponiéndose a la norma y con los que no están siguiendo instrucciones, pues que generalmente vamos pasándole por la galleta a papá, vamos pasándole por la galleta a mamá, y pues sinceramente no hay una consecuencia a la conducta, ¿ya? Continúen, papá, si ustedes han prometido, ¿sí? Que van a llevar al niño a comer un helado porque se portó bien en el día, pues que no sería como la acción correcta, y luego hablamos de eso, creo que ya hay un video donde explicamos eso, pues cumplámoslo, ¿sí? Tenemos que cumplirlo. Por eso, cuando tratamos de comprometernos a negociar con el niño algún tipo de recompensa frente pues, a la conducta, yo le digo a los papás que sea lo más realista posible, porque hay papás que dicen, no, te llevo a Disney si tal cosa, te llevo al zoológico si tal cosa, pero a veces hay cosas que no podemos cumplir, ¿sí? Por nuestros horarios, por nuestro estilo de vida. Entonces yo les recomiendo hagan algo que lo puedan cumplir, ¿sí? O sea, cuando ustedes prometan algo, prometan lo que se pueda cumplir y no estemos de pronto negociando con los niños cosas que no vamos a poder. ¿Listo? Eso para que lo tengan muy presente, lo tengan muy en cuenta. Todo lo que se negocia con los niños se cumple. ¿Ya? Y las consecuencias también se cumplen. Otro extremo que realizan los padres de familia es no tener ningún tipo de norma y ningún tipo de instrucción. No saben qué daño le hacen a sus hijos cuando lo hacen. Curiosamente, más que todo, bueno, entre mi experiencia lo hacen los padres, los hombres. Los papás no logran, sobre todo con las niñas, les cuesta mucho trabajo. Entonces, dar, digamos, impartir normas o dar instrucciones porque tiene miedo de hablar con un tono de voz alto, porque tiene miedo de que las niñas lloren, o porque sencillamente las ven, pues, como sus niñas pequeñas y pues no quieren darles instrucciones. Papás, ¿qué daño están haciendo? Los niños necesitan instrucciones claras, necesitan saber cuáles son los límites en la sociedad. Llegan al colegio y se pegan una estrellada tan grande, gigante con los profesores, con sus compañeros, y empiezan los problemas de conducta en el entorno escolar, y empiezan los llamados de atención, luego los papás van a terapia, y a sorpresa, ¿cómo están las reglas en casa? El papá no da instrucciones. La mamá la que le toca, la mamá la que tiene el rol de mala, en ese sentido, y el papá nunca se involucra en las normas, solamente en lo divertido. Ojo con eso, papás, que los niños los necesitan. ¿Saben a veces qué ocurre? O sea, entre la evaluación que yo realizaba a los padres de familia que van, digamos que son asesorados, ¿sí? O que vamos conociendo durante el proceso, durante esos 5 años de experiencia en consultorio, y es que muchas veces son padres que sufrieron bullying o sufrieron maltrato también de sus padres, ¿sí? Y pues temen, son tan temerosos a repetir patrones, a volver, digamos, a realizar algo similar que hicieron con sus hijos, que hicieron con ellos cuando eran pequeños, que se niegan totalmente a dar una instrucción. Papás, mucho precaución con esto porque no vamos a repetir la historia, ¿sí? Ya hay muchísimas asesorías, hoy en día hay profesionales en psicología, hay profesionales en psicopedagogía, hay profesionales en salud mental muy dispuestos a apoyar, hay libros, hay videos en internet, ahí están, sí, existen las redes sociales, profesionales que hacen buen contenido, donde ya tenemos la garantía de que tenemos que dar instrucciones y cómo hacerlas. Ejemplo de eso, estos videos, ¿ya? Si tu esposo, si tu hermano, si conoces a alguien, o hermana o esposa, o conoces que no quiere dar instrucciones, que se niegue a impartir normas, envíale este video o este clip para que se anime a escuchar cómo podemos hacerlo de forma adecuada. Los niños lo necesitan, ¿listo?
Hace un tiempo, creo que en los videos que he colocado, ya habíamos hablado de los tres tipos de crianza y uno de ellos era los permisivos, que es un tipo de crianza muy difícil porque realmente hace un daño tremendo a los jóvenes y a los niños, ¿ya? Entonces no seamos permisivos, seamos correctos en lo que queremos decir, claros en lo que queremos decir y por qué lo estamos diciendo, ¿listo? Un punto y para finalizar como tal, los últimos errores como tal que podemos cometer los padres de familia cuando trabajamos conducta, también es estigmatizar demasiado a los niños. Muchas veces cuando llegan los niños por problemas conductuales en el colegio, casi siempre las alertas ocurren en el colegio. Casi nunca ocurre, sí, ocurre, pero casi nunca, que llegan los padres a consulta porque ellos mismos se dan cuenta de. Muchas veces es el colegio quien alerta, gracias a las psicólogas escolares y a los docentes que están muy pendientes, que alertan de ciertas conductas en los niños porque pues están en su espacio natural, más amplio, pues están sin los papás, entonces es mucho más claro qué conductas están teniendo. Y pues alertan a los padres y llegan a consulta y pues vaya ya y sorpresa que la niña o el niño no sigue instrucciones y es oposicionista a la norma porque en casa no hay normas. Básicamente es eso, conocemos el dibujo de familia, casi siempre se ve el niño más grande que los papás, el niño ¿sí? Que se hace el mismo tamaño de ellos, que no encuentra autoridad, que no encuentra quién es quién en la casa. ¿Ya? Y ellos se sienten, obviamente, aquellos que imparten la norma. Entonces, obviamente se chocan con eso en el colegio y pues vamos a consulta. Uno de los últimos errores que podemos realizar es estigmatizar, entonces cuando pasamos al otro extremo, que es, usted siempre se porta mal, no porque usted se porta mal, cuando usted se porta bien yo le digo, no, es que yo le quité todos los juguetes, doctora le he quitado el dinosaurio, la tabla, el televisor, ya los juguetes no juega, ya ni le importa porque ya me dice hasta así, tiene 7 años, me alza los hombros porque ya no le importa que le estoy quitando, ¿sí? Precaución, papás, porque los niños empiezan a generar dificultades en su autoestima. Entonces va uno a hablar de la autoestima con ellos, vamos a hablar de lo positivo que tienes, de las cualidades, de las cosas bonitas, y no sé cuáles son, no me acuerdo, dime tú. Y bueno, y empiezan como tal a justificarse porque no saben, no recuerdan, no tienen muy presente qué cosas han hecho que son positivas. Se consideran ya niños malos, ya o niños que transgreden la norma, y pues tampoco es lo adecuado. Ya una cosa es ser, digamos, no haber seguido una instrucción un día o tener dificultades ya para manejar tus emociones o tu control de impulsos, y otra muy diferente es ser un niño malo, porque pues esta versión en este contexto de vida que estamos hablando no existe. Como papás, mucha precaución, estigmaticemos a nuestros niños, no son niños malos, no hacen como tal algo mal para la sociedad, sino que están teniendo dificultades en su conducta. Acudan al terapeuta, acudan al psicólogo infantil, eh, es supremamente recomendado también al terapeuta ocupacional. Yo diría que primero a psicología porque muchas veces es manejo para los papás, muchas veces es pautas de crianza, muchas veces es comportamientos que se pueden manejar dentro de consulta. Sigan las instrucciones de los terapeutas. Otra cosa muy importante, muchas veces vamos al terapeuta y no seguimos las instrucciones y pues finalmente continuamos en repetidas veces con la misma conducta. Escuchen también a las docentes, no se cierren, porque también decimos que yo conozco a mi hijo no es así en casa y una persona me está diciendo que el colegio es terrible. Escuchen a las profesoras, ellas pasan bastante tiempo con los niños, los ven en otro ambiente. También es bueno tener en cuenta la opinión que ellos están teniendo y bueno, claramente apoyarse con psicología infantil, con terapeuta ocupacional, bueno, neuropsicólogo, según el especialista, pues a los que los hayan remitido. Muchísimas gracias por escucharme el día de hoy. Quiero saber en los comentarios si te ha pasado esa situación con tus hijos, si quieres argumentar algo más y si tienes otros posibles errores que estemos cometiendo y pues vamos a apoyarlos. Recuerda que estoy atendiendo en la ciudad de Palmira los días sábados para esas fechas y los de lunes a viernes en la ciudad de Cali ya en horas de la tarde-noche. Muchísimas gracias otra vez por haberme escuchado. Mi nombre es Laura Marcela y nos vemos en la próxima ocasión.